Comparación del sistema educativo de México y Canadá, conformado por Carla Gómez, Yasmín Soto, José Carlos Bojorges, Elías Veloz. Contexto social canadiense. Canadá en extensión territorial es el segundo país más grande del mundo, ya que este ocupa la mitad del territorio de América del Norte y a su vez tiene colindancia en frontera con Estados Unidos. Su capital es Ottawa y es una nación bilingüe con el 59.3 en inglés y el 22.7 en francés como lenguas oficial. Cuenta con una población de 35.160.000 habitantes. Canadá está dividida en 10 provincias. El tipo de moneda que se maneja en Canadá es el dólar canadiense, que esta tiene un valor menor al dólar estadounidense. Solo en México, de acuerdo al tipo de moneda que se maneja, que es el peso mexicano, tiene un valor de 15 pesos por cada dólar canadiense, cuando el dólar estadounidense tiene actualmente un valor de 18.50 pesos por cada dólar. Economía canadiense. Es una de las economías más prósperas del mundo. Canadá tiene un gran poder económico ya que cuenta con una producción orientada al mercado en cuanto a la producción y gran variedad de productos que exportan, como lo es la forestación, minería y recursos naturales, gases, pesca y agricultura. Así que Canadá se posiciona como uno de los mejores exportadores de productos básicos en el mundo. Es así también que no solo su población canadiense es empleada aquí, sino que también se requiere de una mano de obra extranjera, donde existen programas de convenios laborales en países como México y parte de Sudamérica. Es por esta razón que la economía de Canadá no es solo por un tipo de producción, sino por una diversidad de sectores productivos. Sistema educativo canadiense. Analizando el sistema de educación en Canadá, a pesar de que no cuenta con el sistema educativo nacional o un departamento estatal que se encargue de la educación específicamente, sino que cada una de las 10 provincias y los 3 territorios se encargan especialmente de su educación. En cada una de estas cuentan con un consejo escolar, los cuales son sometidos a votaciones y elegidos por su población. Y son estos los encargados de gestionar las escuelas de cada distrito o división, como también son los encargados de la admisión de los docentes y los alumnos, donde proponen inversión a las infraestructuras y algunos gastos mayores, y se preocupan porque la misma educación sea diversa, dando a conocer la geografía, historia, lengua y la cultura de la población a la que se está educando. Las 10 claves de la educación en Canadá. Como obligación, la educación básica, que comprende colegios de 5 a 6 años y es hasta aquí los 16, en algunos territorios es hasta los 18. El sistema educativo en Canadá toma como principal objetivo los aprendizajes con éxito en materias de necesidades más elementales como las artes del lenguaje, las matemáticas y las ciencias, mientras que las materias culturales como la música, artes visuales y educación física. El objetivo general de la educación en Canadá es garantizar en el programa de ciencias la alfabetización científica de todos los alumnos. Por medio de 3 objetivos específicos. 1. Entender los conceptos básicos de las ciencias. 2. Desarrollar las habilidades, estrategias y hábitos mentales necesarios para la investigación científica. 3. Relacionar la ciencia con la tecnología, la sociedad y el medio ambiente. Canadá se sitúa dentro de los primeros países con mejores sistemas educativos. En las últimas evaluaciones apenas superado por Singapur en la materia de comprensión, y esto ha sido demostrado en los niveles de evaluación que ha realizado la OCDE. Las metas principales de los gobiernos de Canadá son seguir impulsando la educación con inversión económica de la forma que sus estudiantes sigan siendo capaces de realizar investigaciones. Contexto social mexicano.
En México se presenta un clima de malestar social, el cual, lejos de descender, está en ascenso día con día, manteniendo una actitud defensiva ante la realidad que se vive en el país. El Ceneval, al presentar su informe de la evaluación de la política del desarrollo social 2018, donde se mostró la evolución de la pobreza, indicó que en el 2008 había 49.5 millones de personas en situación de pobreza. En el 2012 aumentó a 53.3 millones. En el 2014 alcanzó los 55.3 millones y para el 2016 bajó y sumó los 53.4 millones. Se considera que la inflación en los precios de la canasta básica, así como la gasolina, tuvo un impacto en las familias mexicanas. Chiapas es el primer estado con mayor número de familias en situación de pobreza, ya que 8 de cada 10 personas se encuentran en situación, seguido de Oaxaca, Guerrero, Veracruz y Puebla, ya que de los 53 millones de personas en esta situación, 24 millones viven en estas entidades. La desigualdad en la distribución de sueldos es considerable entre hombres y mujeres a pesar de los esfuerzos de los gobiernos de crear políticas para la igualdad en el mercado laboral. Para las mujeres sigue siendo un desafío, siendo estas las que sufren discriminación de muchos tipos, aún más siendo las madres solteras las más afectadas, ya que la falta de guarderías o espacios donde puedan dejar a sus hijos es cada vez más difícil desenvolverse en el mercado laboral. Rezago educativo. Con relación al rezago educativo en México, en comparación de otros países, tenemos un bajo número, ya que hay países que están en serios problemas con el número de rezago. De ellos, 34 países que están en la OCDE en términos de rezago educativo en su población adulta, los cuales serían y varían entre 25 y 64. Fortalezas en la educación. De las primeras fortalezas en la educación en México es sin duda haber tenido en consenso a los partidos más grandes de México. Y así las fuerzas políticas entendieron qué hacer en materia de la educación en el país, donde los estudiantes en México tendrán muchas mejores oportunidades para poder alcanzar éxito en materia de profesionales, y eso traerá consigo para todos ellos como beneficios, mejoras y posiciones económicas a un alto rango. Todo esto se logrará no solo con los buenos maestros y la buena infraestructura en la escuela, sino también, y muy importante, en los buenos contenidos educativos, como ya lo es el nuevo modelo educativo que se enfocará en obtener aprendizajes claves. Eso sería propiamente de un sistema educativo moderno del siglo XXI. Nacionales e internacionales. Debido a los intereses por conocer los niveles de educación en algunos países del mundo, surge la inquietud por parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE. De tal manera, se pone en marcha un plan piloto de evaluaciones con un programa llamado PISA, con la intención de conocer el perfil de los alumnos de 15 años que ya están por entrar al mundo laboral, y así determinar cuáles son sus conocimientos y capacidades, con el fin de encontrar en ellos a nivel de competitividad en el país se está aplicando, y busquen estos resultados, donde también consideran los diferentes contextos del alumno, lo que es personal, familiar y por supuesto lo académico. Ya con estos resultados queda evidenciado que ciertos aspectos como las carencias educativas, las cuales tienen mucho que ver en las escuelas, desde la infraestructura como la preparación y capacitación en los docentes, como también los contextos familiares, lo que es la falta de medios de comunicación y la escasez de bibliotecas públicas, y todo esto no nada más en México, sino también en países subdesarrollados. Contraste entre México y Canadá. Hablando de la economía en México, nos encontramos que México en los últimos años no ha podido recuperar el alto número de pobreza extrema que tiene, cuando en Canadá en la última década se ha mantenido con un Producto Interno Bruto sustentable. En cuanto a educación se refiere, México se encuentra en los últimos lugares de acuerdo de posición en la OCDE, muy por encima de países de América Latina. Canadá es uno de los primeros lugares en resultados de la prueba enlace en la OCDE.